aquí, del Big Ben. Entonces, ya podemos comenzar. Dice aquí que están grabando. Pues le damos la bienvenida a todos, hermanos. Esperemos que lleguen los demás. Hemos tenido más participación los meses pasados. Esperemos que ahorita se vayan conectando. Y pues a nombre de los ministerios de Educación y de Relaciones y yo de Evangelismo, le damos la bienvenida. Nuestro hermano Fernando no está con nosotros porque anda visitando a su hija, estando fuera del país, fue a visitar a su hija y me encargó que yo dirigiera el día de hoy, ¿verdad? Pero bienvenidos. También vamos a tener con nosotros, está aquí el Ministerio de Evangelización de la respetable Asamblea General, está el presbítero Robelio, ¿va? Ahí puede levantar la mano, hermano, por ahí lo veo, mira, ahí está haciendo así, y por ahí también está el secretario del ministerio, el hermano Homero, que ya no lo veo, acá está de este lado, también está levantando las manos. Ahorita le vamos a dar a ellos también un tiempo para que saluden y para que nos compartan un poco sobre los domingos misioneros, en un momento dado. Pero voy a leer aquí una porción de la Escritura rápidamente. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que es cuando hemos comprendido y cuando hemos sido alcanzados, ¿verdad? Por esta realidad, esta verdad del Señor Jesús y lo que ha hecho por nosotros, su amor, ¿verdad? Y la salvación y el rescate que Él ha hecho por nosotros, creo que cuando eso transforma nuestro corazón es el mejor impulso para que compartamos precisamente eso mismo, ¿verdad? Seamos embajadores de lo mismo, compartiendo con otros la obra del Señor Jesús y la persona del Señor Jesucristo a nuestros amigos, compañeros y demás en la sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para comenzar el día de hoy. Voy a pedirle a nuestro hermano, no sé si por ahí el hermano Rafael puede conectarse. ¿Sí? Sí. Bueno, y vamos a darle lugar al hermano Rafael Rodríguez, que nos guía a Dios en oración para comenzar con este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos concedes estar listos para participar de esta segunda parte de la exposición que habremos de recibir con relación a lo que el Evangelio no solo es, sino lo que significa y lo que hace en nuestra vida. Gracias por la obra de Jesús, una obra perfecta, completa. Permite que la podamos no solamente entender y predicar, sino por sobre todo aplicar primero en nosotros mismos. Gracias por este tiempo, bendícelo, bendice al pastor Jorge Alemán en su exposición. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, veo personas conectadas, sobre todo de Ciudad Victoria, de Luz y Salvación, de Ven con Nosotros, de Puerta de Salvación también está ya el pastor Jeffer González, de Sion está el hermano Oscar, me decía, ¿verdad? Veo de Saltillo está el hermano Gerardo Treviño de la congregación Renacer, Juventino Mares también de allá de Victoria y de Mante, ¿verdad? Porque él está en la misión también en Mante. Arturo Mora, que también es de Victoria, ¿verdad? Puerta de Salvación me parece. Hermano Esquivel, que es de San Fernando, Tamaulipas, de allá de Cristo es el Camino. Ahí dice Silvia, no sé quién sea Silvia, o de qué lugar es, si quisiera decirnos. Bueno, me aparece Silvia a mí aquí. Creo que no está conectado el sonido, ¿verdad? Pero bueno, hay alguien más ahí conectado. Y se están conectando más. Nuestro hermano Rafael está en Monterrey. Nuestro hermano Carlos Martín de Luz y Salvación también. Entonces, hermanos, pues se están conectando los demás hermanos, pero ya vamos a empezar. Voy a dejarle lugar, ahorita darle 10 minutos, hermano Rogelio, no sé si es usted o el hermano Homero, que para dejar a nuestros hermanos del Ministerio de Evangelización 10 minutos para compartirnos, saludarnos. Y si quiere esbozar algo del plan que tiene como evangelización, pues aquí hay varios pastores del presbiterio ya directamente y ancianos de iglesia directamente del presbiterio. Hablamos en la mañana de compartir, ¿va? El trabajo y pues aquí hay un foro, ¿va? Para poder hacerlo en unos 10 minutos y luego ya convenceremos con nuestro hermano Jorge Alemán con la reflexión del día de hoy. ¿Sí? Adelante, hermano. Gracias. Hermano Juan Ramón, yo soy Sí. Silvia, nada más pues, tomé el de mi esposa. Ok, hermano Mauricio de Río Bravo. Muy bien.
Bienvenido. Así es. Adelante, hermano. Gracias. Hermanos pastores, un abrazo enorme. Les saluda el pastor Rovelio de aquí de Tijuana. Estamos en Tijuana. Estoy ahorita viajando para San Diego, California. Estamos en las Californias ahorita. El día de hoy, en la mañana, ciertamente estábamos platicando con el pastor Juan Ramón y con otros ministros de evangelización y misiones de los sínodos y presbiterios. Y estábamos compartiendo un poco de los planes que se han realizado, de los que se están haciendo y por los que se van a realizar. Y me llena de gozo y gusto ver a muchos de ustedes conocidos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y sobre todo ver al pastor Caleb Sánchez también es un gozo muy grande. Y a los demás también, pastores, me llena de gozo. Me llena de gozo. A muchos de ustedes, a lo mejor cuando estaba pequeño, chamaco, como le decimos por aquí, iba con mi padre a las reuniones de presbiterio y ahí algunos de ustedes pudieron conocer a mi padre Rovelio, y dentro de ahí pues yo iba ahí también pegadito ahí con él, así como el pastor Rafael cuando caminaba con Rafael Jr., de la misma manera ahí también andaba yo. Gracias a Dios por sus vidas, pastores, me gozo en gran manera en verles. Quisiera un día estar ahí con ustedes si nos invitan a estar en Tamaulipas, en el presbiterio de Tamaulipas, y presentar también lo que es el proyecto y el plan nacional que le hemos llamado del Ministerio de Evangelización y Misiones en este periodo 2022 a 2026, y dentro de ello también compartir un poco algunos materiales que tenemos con MoviPress, que son materiales de evangelización y discipulado, que se titulan Camino, Verdad y Vida. Si en su momento pudiésemos estar allá con ustedes, visitarles y tener un tiempo muy grato, para nosotros será muy bendecido. Le dejaré el tiempo al pastor Homero para que él explique un poco los planes, ya que nada más tenemos 6 minutos más. Yo nada más quería saludarles. Como les comparto, voy viajando y quería verles y los seguiré escuchando por aquí. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. ¿Me escuchan, hermanos? Oh, muy bien. Bueno, pues solamente sería ofrecer al presbiterio de Tamaulipas lo que estamos trabajando actualmente en el campo nacional. No tenemos el registro en el que pudiésemos participar con ustedes, y creo que esta invitación nos permite pues ponernos al servicio de ustedes. Estaremos por el norte el 18 de mayo, si Dios así lo permite, con el otro sínodo, y tenemos pendiente también, pues, si ustedes así lo consideran, pues tener alguna actividad con ustedes, y propiamente con el sínodo de Israel tendremos que buscar los acercamientos. Pero prácticamente ya mencionó el pastor Rovelio, y son 2 actividades las que estamos actualmente pues llevando a cabo para hacer una integración de los ministros de todo el campo nacional. Ya hemos programado un calendario de reuniones bimestrales con los ministros de evangelización de los respetables sínodos, y en la reunión que tuvimos este día, quedamos en que los ministros de los sínodos pudiesen apoyar este trabajo, pues movilizando también a los ministros de los presbiterios correspondientes. Le acabo de enviar de forma personal al pastor Juan Ramón el calendario de actividades. Lo compartí ahí, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha. Ah, caray, es que se perdió aquí mi señal. No me veo. Está bien, entonces, pues esa es son las 2 actividades que estamos llevando a cabo.
las reuniones con los ministros de evangelización para que a través de ellos podamos llegar hasta las iglesias locales en esta visión que nosotros consideramos un despertar a la evangelización y misiones. Y la otra actividad que tenemos programada ya es la celebración de cultos de promoción misionera en todo el campo nacional, cada último domingo de cada 2 meses. Entonces, pues son las actividades a las que queremos invitarles a participar, hermanos. En la tabla que acabo de enviar al pastor Juan Ramón, pues está la información y esperamos que el Señor nos permita caminar juntos en este tiempo de trabajo como Ministerio de Evangelización. Bueno, pues estamos también aprovechando que están aquí los hermanos de CPI. Hoy anunciamos en nuestra reunión que pues CPI está promoviendo un taller de orientación ministerial para prospectos plantadores de iglesias, y no sé si ustedes ya tengan esa información, pero la hacemos amplia. Al mismo tiempo, pues estamos apoyándonos con algunas agencias misioneras como UEC, que ofrecen recursos interesantes para despertar la visión misionera también en nuestras iglesias. De cualquier manera, pues estamos a la orden de ustedes para ampliarles la información correspondiente, en la espera de que ustedes tengan algún interés, hermanos. Muchísimas gracias por la bendición de saludarlos, de estar con ustedes esta noche. Gracias, hermanos, y bueno que pudieron estar con nosotros, saludarnos, y también pues ahorita ya la información también que me mandó usted, hermano, ya lo puse en el chat del presbiterio. Ahí está el PDF que me enviaron, ya todos pueden descargarlo ahí directamente, ¿verdad? Sin problema, para que lo compartan en sus consistorios y en sus iglesias, ¿verdad? Ya lo tienen ahí, ya se los reenvié en este momento, ¿verdad? Bien, pues gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que pudieron visitarnos el día de hoy, y pues esperemos si se pueden quedar a escuchar todo el resto de nuestra reunión, que ahora va a estar a cargo de nuestro hermano Jorge Alemán. No lo veo por aquí. Ahí está. Bueno, pues sin más preámbulos, le dejo el lugar a Jorge para que continúe con el tema del día de hoy. Buenas noches a todos. Homero, buenas noches. Pues hermanos, como siempre es un gusto poder estar nuevamente esta noche aquí con ustedes para este tema que hemos tenido 2 sesiones. Esta sería nuestra tercera sesión, sobre reflexionar sobre el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. En la primera sesión, hace el año pasado, realmente pudimos hablar un poco o tratar de definir la importancia de definir qué entendemos por el Evangelio, lo amplio que es y las implicaciones que tiene el poder definir el Evangelio. En general estuvimos hablando un poco y profundizando sobre ese tema brevemente. La sesión pasada, a finales de enero, hablamos un poco sobre la necesidad, por llamarlo así, del Evangelio en nuestras vidas personales como pastores y líderes. Y si recuerdan, pues yo compartí con ustedes ahí dos videos, uno del pastor Víctor Cruz y otro del doctor Steve Brown, se me fue ahorita el nombre, del doctor Steve Brown, compartiéndonos sus experiencias familiares, personales, ministeriales. Y bueno, la idea es que no podemos predicar algo que no estamos tratando de estar reflexionando, viviendo en nuestras vidas. Así que estuvimos hablando un poco acerca de eso. El día de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre la iglesia y sobre las escrituras, la necesidad del evangelio en la iglesia y en las escrituras, o de encontrar el evangelio en todas las escrituras. Y si después el presbiterio me da una sesión más, porque no me recuerdo cuántas eran, 3 o 4, pero si me dan una más, me gustaría que habláramos un poco acerca del evangelio, por ejemplo, en la consejería, un poco cómo aplicar el evangelio en esas circunstancias cuando tenemos que dar una palabra de consejo a alguien más, ¿verdad?
Muchos de estos conceptos yo creo que para muchos de ustedes son realmente conocidos. Estamos repasando, estamos volviendo a las bases, pero bueno, eso es parte de lo que me dijeron que es la idea de estar reflexionando en estas circunstancias. Así que, muy bien, voy a comenzar. En esta ocasión, por el tiempo, no vamos a hacer grupos. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder tener grupos, pero pues vamos un poco hacia este tema sobre la renovación del Evangelio. Entonces, quisiera que pensáramos en estas 3 preguntas. Nada más déjeme acomodar aquí mi Zoom. Espero que todos puedan alcanzar a ver las letras bien. Tomen unos minutos de manera personal y luego lo hacemos en grupo grande para pensar. Si tienen ahí sus Biblias, recuerden, todos son pastores y líderes que casi se lo saben de memoria, pero bueno, probablemente necesitan refrescar, abrir sus Biblias y pensar en estas 2 iglesias, específicamente en estas 2 iglesias, la iglesia en Sardis y la iglesia en Laodicea. Y entonces, leyendo nuevamente, preguntarte estas 3 cosas. ¿Cómo describirías el estado espiritual de cada una de estas iglesias? Después, ¿qué crees que falló? ¿Y cómo se relacionaría esto con la centralidad del evangelio? ¿Ah? Realmente son preguntas muy sencillas, pero tomen unos minutitos para reflexionar. Si pueden, lean nuevamente. No son porciones muy largas de la escritura. Así que les voy a dar unos minutos para hacerlo de manera personal. Sardis, Apocalipsis 3, del 1 al 6, y luego Laodicea, Apocalipsis 3, 14 al 22. Tomen unos minutitos, por favor. Muy bien, lo voy a quitar para podernos ver mejor. Ahorita regresamos a las preguntas. Entonces, algunos comentarios breves. Yo sé que podríamos pasarnos aquí toda la noche solamente en esas 3 preguntas, pero bueno, comentarios breves. ¿Cómo describías la condición, el estado espiritual de la iglesia en Sardis y de la iglesia en Laodicea? Alguien que quisiera animarse, ¿cómo lo describiríamos? ¿Nadie? Se me hace que todos están cenando casi. Hermano, ¿puedo comentar? Sí, claro. Oscar Hernández de Sion. Yo lo vería de lo que leí, pues, iglesias estancadas, que ya no hay aparentemente están, como dice ahí la palabra, vivas, pero pues en el fondo están estancadas y todo, como siempre, el agua estancada, pues, no produce vida, ¿verdad? Entonces no está fluyendo. Ok. Bien. Estancadas, puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo entendemos cuando dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto?
¿Cómo describir? Sí, hermano, ya en Luz y Salvación. Ajá. Sí. Soy el anciano de la iglesia Julio Martín Zúñiga Vázquez. Ujú, Coincido con el hermano, pero yo agregaría que vienen siendo unas iglesias que no están rindiendo el fruto, ujú, sobre todo la evangelización. O sea que iglesias cómodas, que están en su comodidad, en su confort. Sin embargo, también aquí, nuestro Salvador nos dice que hay esperanza de poder revivir, reactivarnos, que lo busquemos. O sea, no todo está perdido. ujú, Así lo veo yo. ujú. Ok. Son iglesias que no tienen visión, como lo vemos aquí en los pasajes bíblicos. Y eso precisamente les lleva a estancarse cuando no hay una visión clara. En este caso, particularmente en las iglesias, hoy por hoy, cuando en nuestras iglesias no hay una visión clara de lo que queremos lograr y objetivos claros, entonces también igual sucede que nos estancamos. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya sea la Odisea o Sardis. Ujú. Hermano, Sí. Alberto Santo de la Iglesia Buen Pastor de Reynosa. Yo lo que puedo ver en estos pasajes posiblemente sean, si lo trajéramos a la actualidad, mega iglesias que estaban triunfando, pero no realmente en la labor que el Señor les había encomendado. Tenían fama, tenían riquezas, sin embargo, el Señor les estaba recriminando que no estaban haciendo la labor que Él había puesto en sus manos. Ok. Nada más voy a comentar, no creo que eran mega iglesias a como lo entendemos hoy en día, ¿verdad? Esa palabrita actual realmente nos suena como una iglesia de miles y miles de personas. La iglesia de Sardis y de la Odisea, yo creo que históricamente no llegaban a ser mega iglesias, eran iglesias de buen tamaño, por llamarlo así. Probablemente 100 personas, 150 personas, no tenemos exactamente la cantidad en cada una de ellas, pero sí, la verdad es que tenían ese aspecto. Ahora, ¿qué falló? No podemos pasarnos mucho, pero ¿qué falló? Ahorita el hermano de Luz decía, no evangelizaron, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más falló? ¿Qué creen que podamos describir que falló aquí? Hermano, quisiera opinar. ¿Sí? Yo creo que estas iglesias estaban estáticas, sin metas, y muy probablemente sin misión ni visión. Uh-huh. Habían perdido el rumbo de por qué eran iglesias Uh-huh. y a quién alababan. Ok. Ese es mi comentario. Uh-huh. Entonces, faltaba liderazgo. Faltaba un liderazgo con visión. Fíjense, podríamos hacer la pregunta de otra manera. Una de las constantes en el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Es el llamado al arrepentimiento, ¿no? Dice ahí, arrepiéntete. Como ustedes acaban de decir, no todo está perdido. Hay un grupo normalmente en cada una de estas iglesias, ¿no? Que sostienen todavía, que están como ese grupo pequeño, escogido, que no han manchado sus ropas, que siguen alabando a Dios. Pero se le llama a la iglesia al arrepentimiento. Y aquí es bien interesante. Entonces, ¿de qué se van a arrepentir? Dejen de ponérselos de no planear, de no evangelizar. Es ahí donde viene el arrepentimiento. ¿De qué se tienen que arrepentir? Sí, hermano, acá en Saltillo, hermano Juan Antonio. Hay que quitar, se está muteado, hermano, está en silencio.
No. ¿Me prende el micrófono, hermano? Tiene que prender ahí, tiene que quitarle. Bueno, mientras el hermano trata de quitarse del silencio, ¿alguien más? Unos minutitos todavía más. Sí, Juan Ramón. Estoy igual, ya no podía prender el micrófono. Pues creo que son iglesias nominales, yo le llamaría así nominales, ¿no? O sea, tienen un nombre, o se han hecho un nombre, al parecer, pero como dice el pasaje, no tienen vida. Y por lo menos la de la Odisea parece que sí cumple ciertos objetivos, porque se llama a sí misma rica y todo eso. O sea, pareciera que sí está llegando a ciertas metas o ciertos lugares, pero no es precisamente lo que Dios está considerando que debieran ser, ¿verdad? Aunque tengan riquezas o cuestiones que han logrado, o tengan incluso un nombre y tengan una fama, no son lo que debieran ser. Y eso me parece que es porque a lo mejor pues el evangelio no ha transformado a esas vidas, ¿no? Ok, ahora sí, hermano Juan Antonio, y después Efer y... A ver, estoy saludando, hermano, solamente acabo de entrar. Ah, ok. Bienvenido. Para entrar. Bienvenido. Gracias. Pastor Efer. Sobre todo en la iglesia de la Odisea, Jesús le está diciendo a la iglesia que él, Jesús, no está dentro de la iglesia. Estoy tocando la puerta de la iglesia, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él, y eso demanda tener comunión e intimidad con Jesús. Se tienen que arrepentir de la actitud que tienen ante Jesús, en otras palabras, ante el evangelio. Okay. Y es muy interesante lo que dijo el pastor Efer, y ahorita le doy al pastor Rafael. Vean esta idea de que siempre lo utilizamos, Jesús está tocando afuera, pero realmente ahorita el mensaje es Jesús está tocándole a la iglesia no está dejando entrar a Jesús, a tener comunión, la iglesia, ¿no? Y en Sardis, vean las imágenes de la ropa manchada, ¿sí? Pastor Rafael. Hablando de la iglesia de Sardis, contestando la pregunta ¿qué falló? El reclamo que el Señor Jesús hace en este escrito, para mí la clave para entender en qué ha fallado es cuando dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso yo lo puedo interpretar, no he hallado tus obras perfectas, como que la iglesia estaba ocupada en muchas otras cosas y no en lo que debía enfocarse. Y básicamente nosotros diríamos en qué se debía enfocar, pues en el evangelio, como algo central, en cumplir con el ministerio que le correspondía. Probablemente era una iglesia que había caído en la trampa de querer tener éxito, haciendo muchas cosas, muchas actividades, un gran programa quizás, popularidad, etcétera, muchas actividades atractivas, pero no estaban enfocadas. Entonces, yo interpretaría que esa es la queja del Señor. Tus obras no son perfectas, es decir, no estás haciendo aquello para lo que yo te formé, lo que te mandé a hacer. Para mí es el error. Y lo interesante, pastor, es que después dice, solo unos cuantos no han manchado sus ropas. O sea, el error, o sea, no solo son pequeñas obras imperfectas, o sea, la gran mayoría de la iglesia se han desviado en ese sentido, ¿verdad? Y en la Odisea, pareciera que también la gran mayoría de la iglesia estaba, de alguna manera, también fuera de la comunión del Señor. Ahora, lógicamente, hermanos, la constante, y no es un estudio de Apocalipsis ni de las 7 iglesias, etcétera, es de lo que estamos hablando. Yo creo que firmemente algo que estas iglesias perdieron es el evangelio. O sea, si sus obras no son perfectas, si han manchado sus ropas, si Jesús está afuera, etcétera, etcétera, es porque la iglesia ha dejado de creer el evangelio. Ahora yo les pregunto, fíjense, ¿cuándo escribe Juan esto?
póngale lo más temprano, algunos dicen en el año 85, 90, algunos opinan que en el 95, pero si ponemos un rango del 90 al 95, y estas iglesias fueron plantadas muy probablemente en el segundo viaje misionero de Pablo, no tienen más que 40 años. Las iglesias tienen alrededor de 40 años, por mucho 50. En 40 años, la visión, como ustedes dicen, en 40 años el evangelio se ha diluido y las iglesias ya no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que aquí esa es la gran pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer no solamente que la iglesia crezca, sino que la iglesia se mantenga en la palabra del Señor? Déjenme compartir dos pensamientos aquí. Voy a ponerla. Un autor dice, Jim Belcher, en un libro, dice: sin el evangelio, el cristianismo es solamente un sistema más de moralidad, una religión más creada por el hombre. O sea, ¿hasta dónde estas iglesias habían dejado el evangelio y estaban siendo otro sistema de moralidad? ¿Hasta dónde estaban siendo un sistema más, una religión más entre las muchas que estuvieran en sus ciudades? Pero ¿qué Dios nos llama? Dios nos llama al arrepentimiento. Dios llama a que regresemos al evangelio. Y el doctor Jack Miller, que decía la reunión pasada, el doctor Steve Brown, que fue su mentor, su amigo, mentor del pastor Tim Keller, dice: que Dios te dé gracia para profundizar en tu arrepentimiento. Te dé gracia para profundizar en tu arrepentimiento. Entonces no sabemos realmente arrepentirnos. Nos arrepentimos de las cosas superficiales, pero no de las más profundas. No sabemos a veces ni cómo realmente hemos deshonrado al Señor. Y a veces creemos que las cosas buenas que hemos hecho, realmente a veces deberíamos de hasta de arrepentirnos de aquellas, porque las hemos hecho para nuestro orgullo, vanagloria, etc. Dice Jack Miller: que Dios te dé gracia para profundizar en tu arrepentimiento. Ora que Él haga lo mismo en mí. Está escribiendo a otro pastor y misionero, porque el arrepentimiento es simplemente humildad, y la humildad se queda en el lugar más bajo, no en las montañas del orgullo. Es por esto que la humildad recibe mucha gracia, porque la gracia corre colina abajo. Jack Miller, escribiendo una carta a otro misionero, le decía exactamente esto. Le escribía, le animaba a regresar, a que él orara por él también. Pudiera realmente profundizar en su relación con Dios. Entonces, estamos hablando del evangelio y estamos hablando del evangelio en el impacto ahora de la vida de la iglesia. Déjenme darles un pequeño testimonio, ¿no? Esta iglesia, alguno por aquí lo conoce. Esta iglesia, tuve el privilegio de estar en este pequeño pueblo de Clover, Carolina del Sur, por 4 años. Esta iglesia, me preguntó, tiene más de 250 años. Y sigue una iglesia viva. Una iglesia de la que han nacido otras iglesias en la región. No es una mega iglesia, es una iglesia de alrededor de 200 personas. Es comunidad. Pero es una iglesia que tiene más de 2 siglos en este lugar. Me preguntaba hoy hasta dónde ha permanecido y cómo es que ha permanecido. Y me preguntaba,
Creo que por predicar el evangelio. Creo que a través de la gracia de Dios en sus líderes, a través de los tiempo, ha encontrado pastores, ancianos, líderes que están predicando y enseñando el evangelio. Entonces, si estamos hablando del evangelio, estamos hablando del evangelio, de lo que es el evangelio, necesitamos lógicamente aplicarlo a la vida de la iglesia. Necesitamos empezar a pensar en cómo predicamos el evangelio, no solo a los no creyentes, como lo dijimos desde la primera sesión, sino cómo predicamos el evangelio a la iglesia. Las dos iglesias necesitaban del evangelio, necesitaban de arrepentirse, necesitaban de volver a encontrarse con Cristo. Y creo que ese es uno de los errores, uno de los graves errores que tenemos en nuestras iglesias, es que creemos que el evangelio es solamente el inicio y entonces hay que movernos a cosas más profundas, supuestamente doctrinales más profundas, y nos olvidamos del evangelio, nos olvidamos de esa comunión con Dios. Y lo que nos damos cuenta al cabo de poco tiempo, de 30, 40 años, es que tenemos iglesias como Sardis o la Odisea. Iglesias, como ustedes dicen, que están estancadas, iglesias que no corren, iglesias que no tienen visión, porque hemos olvidado de predicar el evangelio a nuestra propia iglesia. No solo a los de afuera, sino a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisiera que viéramos brevemente hoy, en los minutos que tenemos? Es la idea de encontrar y predicar a Cristo desde todas las escrituras. Sí, muy brevemente, otra vez, para muchos de ustedes, pastores o ancianos, esto puede ser repaso, ya se lo saben prácticamente de memoria. La dificultad a veces no es saberlo, sino es realmente aplicarlo. Yo mismo me digo, prediqué el evangelio. Este domingo realmente prediqué el evangelio. Presenté a Cristo como aquello que es lo más deseable. Prediqué a Cristo como aquello que realmente es lo que puede transformar nuestra vida o no. Y ahí es donde tenemos que meditar una y otra y otra vez, ¿no? Entonces, algo que he compartido y que comparto constantemente, obviamente algunos ya me lo han escuchado decir también, se llama la prueba de la sinagoga, ¿no? La prueba de la sinagoga es básicamente imaginarte que tu sermón ha sido escuchado en una sinagoga judía, decía un maestro mío. Al final de tu sermón, ¿qué te imaginas? ¿Que te aplaudieron si predicaste del Salmo 1 o de Primera de Reyes 9 o de Jueces 5, etcétera? ¿O te quisieron sacar a tomatazos? Si te aplaudieron los judíos, no hiciste un buen trabajo. ¿Sí? Si realmente te quisieron sacar, como decimos, a tomatazos, probablemente presentaste a Cristo. Probablemente, porque te pueden tratar de sacar por otras razones, ¿verdad? Pero probablemente presentaste a Cristo. Entonces necesitamos preguntarnos eso, necesitamos preguntarnos si realmente en cada mensaje estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿de dónde surge esto? De la hermenéutica de Jesús. Lo que necesitamos pensar es en la hermenéutica de Jesús. Ahorita, antes de que te vayas a cualquier otro libro de interpretación de las escrituras, metodologías, etcétera, piensa en lo que Jesús mismo dice. Juan 5:46. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué está diciendo Jesús en Juan 5:46? Está diciendo que las escrituras, en este sentido, si seríamos muy estrictos en la interpretación del texto,
Está diciendo que la ley, que la Torá, los primeros 5 libros escritos por Moisés, como los sostenemos como iglesia, dice, ¿hablan de quién? Hablan de Cristo. Le está hablando a los judíos donde la ley es lo más importante. Entonces dice, si realmente creen a la ley, deberían de creer en mí. Porque para entender la ley correctamente, no puedes entenderla sin mí. ¿Se dan cuenta? La ley está apuntando a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es uno de los aspectos que normalmente cometemos el error? Decimos, sí, Génesis 15 o Génesis 22. Esos pasajes apuntan a Jesucristo, pero Jesucristo no está haciendo separación. Está hablando, si creen en la ley, si creen en la Torá habla de mí, me apunta a mí. Y entonces, si lo ves al revés, no puedes entender la ley sin Jesucristo. Constantemente yo les digo a los estudiantes donde entreno o comparto, tú sabes más que el rabino judío. El rabino te va a ganar en tecnicismos y en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero a final de cuentas el rabino no entiende que la escritura, ¿sí? Y que la ley apunta a Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la misma hermenéutica de Jesús. Y muy probablemente también ustedes conocen perfectamente este otro pasaje en Lucas 24, 27 y 44, ¿no? Es los caminantes de Emaús. Y recuerdan cómo Jesús empezó a conversar con ellos, ¿no? Cómo estaban tristes, cómo Jesús los confronta. Y luego dice, comenzando por Moisés, y otra vez, que es Moisés, la ley, y continuando con todos los profetas. Ahora, ¿qué son los profetas? ¿Sí? Para el judío, ¿qué son los profetas? Nuestros libros históricos y los libros proféticos. ¿Ok? Son los históricos, los profetas anteriores y los profetas posteriores. El Nebuim. ¿Sí? Esos los profetas. Dice, comenzando por Moisés, por la ley, y yendo por toda la historia, y yendo por todos los profetas. Vean cómo trato de resaltar la palabra todos, todas las escrituras. Dice, hablan referente a quién, a Jesús. No todo va a ser directo, ¿sí? No todo va a ser claro para nosotros, pero dice, todas las escrituras hablan. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está sobre mí, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por los salmos es la tercera sección del canon hebreo, el Ketubim, que tiene que ver con los escritos, y los salmos es el libro más importante en el Ketubim, y por eso, siendo el libro más importante, podía tomar el nombre de la sección, llamado los escritos. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo el Antiguo Testamento, las 3 secciones, la ley, los profetas y los escritos, hablan de mí. ¿Sí? Y fíjense, ¿de qué hablan? Y no puse este texto, pero si están conmigo, si no están por ahí dormidos porque no los veo, vayan otra vez a Lucas 24, pero el verso siguiente. Verso siguiente, 45, 46. Lo voy a leer aquí, la que traigo aquí en mi mano ahorita es la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces les abrió, 45, el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Fíjense, ¿qué es lo que está escrito? Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. ¿No está ahí el Evangelio? Dice, ¿de qué está hablando toda la escritura? De que Cristo padecerá y resucitará al tercer día. El Evangelio. Y luego, vean la misionología. Y en su nombre se predicará
¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿De qué habla? ¿Sí? De la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿De qué habla todo el Antiguo Testamento? Del arrepentimiento y del perdón de los pecados. ¿De qué habla? De la salvación a todas las naciones, de llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Nuevamente, en cómo todas las escrituras se centran a él. ¿Ok? Cómo todas las escrituras se centran a él. Así que, ¿algún comentario, alguna pregunta? Quiero ahorita pasar a otra presentación, pero quisiera escuchar alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a lo otro. En esta ocasión parece que estoy predicando, ¿verdad? En vez de estar enseñando, pero bueno. ¿Algún comentario? Bueno, Sí, Ramón. yo creo que como mencionábamos de las iglesias y la falta del evangelio en nuestras propias iglesias, ¿verdad? Es que porque asumimos muchas veces que por simplemente asistir al templo son cristianos, ¿verdad? O alguien que ya empieza a asistir ya es cristiano o ya conoce el evangelio, incluso de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos, porque los mandamos a la sociedad de jóvenes o porque los mandamos a la escuela infantil, asumimos que ya conocen el evangelio o ya han tenido ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Asumimos eso y realmente no ocurre así. Hay veces esperamos que nada más como se hacen a nuestro molde o a nuestra forma o aprenden nuestros modos y ya conocen el evangelio y no lo conocen, ¿verdad? Entonces hay que predicar el evangelio. Esa es una. Y la otra es que una vez escuché a un maestro de predicación, bueno, un libro que leí, decía que uno tiene que predicar e imaginar, o sea, pensar cuando uno prepara el sermón, que ahí están sentados tus vecinos, ¿verdad? O sea, claro. ¿De qué manera predicas tú el sermón? Si lo predicas pensando en la gente que conoces que va a la iglesia, hasta usas términos y palabras muy típicas de nosotros, pero tienes que pensar, y si los vecinos del templo estuvieran aquí, o el amigo de un miembro de la iglesia lo trajera de su trabajo y estuviera ahí, ¿qué va a entender del evangelio? ¿Va a tener un encuentro con el evangelio al predicar yo este sermón? ¿Sí? Y eso es lo difícil, ¿no? O sea, ¿cómo imaginar que le estás hablando a la gente de la iglesia que necesita entender el evangelio todavía, aunque hayan crecido en la iglesia y aunque conozcan de la palabra de Dios, probablemente no están viviendo en el evangelio? Y al mismo tiempo, como una persona que no conoce de la palabra de Dios pueda también recibir el evangelio. Y ese es el desafío en cada predicación, que la misma palabra impacte al creyente y la misma palabra impacte al no creyente. De esos que están sentados normalmente en tu iglesia, o si llegara algún amigo, algún vecino en esta ocasión. Pastor Rafael. Sí, ¿tenía levantada la mano o ya no? Sí. Nada más un comentario regresando un poquito al hecho de qué pasaría en una sinagoga si predicamos de la Biblia y que nos aplaudieran o que nos repudiaran, nos expulsaran. Fue precisamente al pastor Jorge Alemán a quien escuché este punto, pero con un ejemplo. Yo creo que ayudaría mucho ese ejemplo para entender cómo a veces predicamos en el Antiguo Testamento equivocadamente y el enfoque no es Cristo, sino el enfoque son otras personas, los héroes de la Biblia o nosotros mismos y no Cristo. Y creo que el ejemplo que en aquella ocasión oí del pastor Jorge lo dejó completamente claro. El ejemplo fue sobre cómo predicaríamos el Salmo 1 y cómo al terminar de predicar el Salmo 1 la sinagoga se levantaría, nos aplaudiría, nos abrazaría, y cómo al predicar el Salmo 1 seríamos rechazados. No sé, Jorge, si quisieras, si recuerdas esto, ¿verdad?
Y Sí, quieres contestar porque por ejemplo, tú ¿qué digo? Yo le dije al pastor, confesando, si tienes y guardas tus sermones hacia atrás y te das cuenta y ves tus sermones, a veces dices, ¿qué prediqué, verdad? Y ves al Salmo 1 y entonces exhortas a la iglesia que normalmente, hermanos, no hay que andar en camino de pecadores. ¿Cómo no andemos en camino de pecadores? Lee la Biblia. Sé ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Ándale, estudia la palabra, medita en ella. ¿Estás diciendo cosas malas? No. ¿El judío lo va a hacer igual que tú? Sí. La pregunta es, ¿cómo leyó Cristo eso? Si los salmos hablan de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo el Salmo 1 apunta a Jesús? Y lo primero que Lutero dijo hace 500 años sobre el Salmo 1, dijo es, el único varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es? ¿Quién pudo cumplir perfectamente el Salmo 1? Entonces, ¿quién puede ayudarnos realmente a meditar y a enraizarnos en la palabra? Pero normalmente estudiamos, estudiamos aquellos que saben hebreo, estudias el hebreo y estudias la palabra y las analogías bíblicas y las imágenes y exhortas desde ahí a la iglesia, pero no te haces esa pregunta. Por ejemplo, los salmos, ¿cómo Cristo leyó el salmo? ¿Qué dijo Cristo al leer el salmo que hablaba ese salmo de él? ¿Cómo lo interpretó para él? ¿Sí? ¿Cómo cambia el significado de ese salmo ahora después de la cruz de Cristo? Y si no te haces esas preguntas, entonces vas a caer en el aspecto de predicar bonito, pero mal, voy a decir, no solo incompleto, equivocado, porque vas a tender entonces a dar un moralismo, vas a tender a ser tú el héroe, pero no vas a predicar que hay un Cristo, hay un Salvador, un Redentor, un Evangelio, una buena noticia que transforma y que cambia nuestra vida. ¿Sí, Ramón? Sí, hay un libro que, bueno, ya lo conocen todos ustedes, de hecho me lo pasaron en español la primera versión, La depredicación cristocéntrica de Bryan Chapell, está buenísimo para aprender eso, y él menciona 4 aspectos en esto, dice, hay pasajes en la Escritura que directamente hablan de Cristo, pues los Evangelios y el Nuevo Testamento, pues directamente está hablando de Cristo. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan predictivamente de Cristo, los profetas, ¿verdad? Las profecías, Génesis 3:15 y todo eso lo ligamos inmediatamente con Cristo. Dice, pero hay pasajes en donde se refleja la obra de Cristo. O sea, pasajes que hablan de la gracia de Dios, lo que es nuestra condición pecaminosa y la obra de la gracia de Dios. Y en esos pasajes en el Antiguo Testamento están reflejando la obra que viene a cumplirse perfectamente en quién, en Jesucristo. Los jueces es un ejemplo uno tras otro de eso, la condición del ser humano y la gracia de Dios levantando quien rescata a ese pueblo que no merece ser rescatado, y eso es un reflejo de la obra, es un reflejo pequeño tal vez, imperfecto, de lo que va a venir a ser quien, o lo que apunta quien a la gracia de Dios manifestada en Cristo, y pasajes como este que mencionas, donde la obra de Cristo es la que nos empodera o la que nos habilita, para vivir como dice el Salmo 1, ¿quién es el único que lo ha hecho? Jesucristo, y esa es la vida la que nos está llamando a través de quién, de Cristo. Esa es la manera como él lo maneja, Bryan. Hace años, sí, y hace años, por ejemplo, para ahondar en este punto que ahorita, como está diciendo Juan Ramón, hace años vino uno de mis profesores de Antiguo Testamento, el doctor Belcher, hicimos una conferencia como CPI, como Centro para la Plantación de Iglesias. Él escribió un libro que se llama Los Salmos y el Mesías. Los Salmos y el Mesías. Y en ese libro, entonces, nos pone una manera de poder interpretar cada salmo cristocéntricamente en el Evangelio. Y una de las formas que simple y sencillamente te dice es, piensa como reformado que somos en los 3 oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey.
Y si piensas solamente en los 3 oficios de Cristo, como profeta, sacerdote y rey, vas a encontrar que los salmos hablan de Jesucristo. Como rey, muchos. Como sacerdote, en oración, intercesión, muchos. Como profeta, aquel que trae la palabra, enseña la palabra, etcétera, otros, muchos. Si piensas solamente en los oficios de Cristo, verás una luz a la hora de leerlos, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Pero ese es el punto. ¿Cómo? Nuevamente, empecé con la iglesia de Sardis, hermanos, y con la iglesia de la Odisea, porque de alguna manera es lo que está pasando muchos en nuestras iglesias, en nuestro campo nacional. Iglesias que están estancadas. Iglesias que están estancadas, que no está corriendo, porque creo que nos hemos olvidado del evangelio. Creo que nos hemos olvidado de predicar el evangelio a la iglesia. Predicarlo desde todas las escrituras. ¿Sí? Predicando desde todas las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo sé que te puedes sentir más seguro predicando del apóstol Pablo o de los evangelios, pero como diría el mismo, hay que predicar, como dijo Pablo en Hechos 20, todo el consejo de Dios. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios está en todas las escrituras, ¿verdad? Son las 9, Ramón. ¿Le dejamos aquí o le avanzamos todavía un poquito? No sé, ¿entendía que era 1 hora o es 1 hora y cachito? Tú dices. Le dije a Carlos Martín que iba a ser 1 hora, a las 9. ¿Qué dices, Carlos Martín? ¿Le seguimos? Un poquito, 10 minutos. ¿Sí o no? Pues si quieres 10 minutos que le dimos al ministro de evangelización, pues nos tomamos, nos reponemos acá. Bueno, y si me dan una sesión más, podemos regresar un poquito a este tema, pero lo voy a introducir. Lo que estamos hablando es cómo predicar cristocéntricamente, y me voy a pasar toda esta parte introductoria. Pero aquí, lo que ahorita Ramón decía, hay maneras, por ejemplo, y caminos para poder predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, cristocéntricamente. Uno es la llamada historia de la redención, otro es empezar a ver las promesas, cumplimientos, otro es lo que entendamos por tipología. Claro, ahí en tipología tenemos que tener muy claro qué es la tipología. Tenemos que definir claramente qué es la tipología. No todos son tipos de Cristo. Cuarto, la analogía, la comparación por ejemplo, de la vida de Israel con la vida de la iglesia. Los temas longitudinales, como hay temas que corren por toda la escritura, y esos temas nos van llevando en etapas de un lado a otro, y finalmente están los grandes contrastes. Entonces, el doctor Clowney nos decía, bueno, aquí, estas son las preguntas que a veces tenemos que hacernos. ¿Qué me revela este pasaje de Cristo? A veces nunca nos hacemos esa pregunta. ¿Qué significa este pasaje a la luz del evangelio, a la luz de Cristo, a la luz del evangelio de Jesucristo? Sobre todo si estás predicando del Antiguo Testamento. Y ojo, puedes estar predicando del Nuevo Testamento y no estar predicando a Cristo. ¿Ok? Puedes estar predicando del Nuevo Testamento y no estar predicando el evangelio de Jesucristo. Pero normalmente aún más es difícil, a veces es en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Esta es la manera equivocada que normalmente ocurre, ¿no? Que dice a Clowney. Tomamos un evento, una historia, una institución en el Antiguo Testamento, sacamos una verdad. Si vamos directamente del evento a nuestra predicación, normalmente vamos a atender a la alegoría, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, es más, de un amigo de Carlos Martín, ¿verdad, Carlos? Llamado Ricardo, ¿te acuerdas de Ricardo?
No se acuerda ya Carlos Martín de Ricardo. Sí, sí me acuerdo, cómo no. Jorge. Pero una vez Ricardo tomó la historia en el seminario, tomó la historia de David y Goliat y dijo, ¿cuántas piedras agarró David y las puso ahí para luchar contra Goliat? 5 piedras. Déjenme hablarles de los 5 principios de la sabiduría de Dios. Las piedras no tenían nada que ver con la sabiduría. El texto no tenía que ver nada con sabiduría. Hizo todo una alegoría, ¿no? El texto no tenía nada que ver. Eso es alegorizado. Pero normalmente lo que pasa es que sacamos la verdad y la aplicamos a la vida y eso se llama moralismo. Entonces, en la parte de abajo dice evento, institución del Antiguo Testamento, es tu historia, lo estudias, a veces sacas la verdad y la aplicas a la vida de la iglesia y cuando la aplicas de esa manera, en esa línea, vas a caer en el moralismo, solo dar moral. ¿Por qué? Porque no te has hecho las preguntas correspondientes sobre cómo eso, ¿sí? Esa misma verdad, ¿sí? Tiene que ser confrontada, esa verdad en Cristo. ¿Cómo esa verdad del Antiguo Testamento cambió o no cambió? ¿Cómo me apunta esa verdad a Jesucristo? Antes de aplicarla, ¿sí? a nuestra audiencia. Déjenme ponerles un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has predicado del libro de Levítico? Bueno, hay pastores aquí con mucha experiencia, con una larga ministerio, ¿verdad? Probablemente, no sé, el pastor Rafael haya hecho una serie de predicaciones hace años, me supongo, por ahí alguna vez en Levítico. Yo no he predicado todavía Levítico, ¿no? Pero ¿por qué no predicamos Levítico? ¿Por qué le sacamos muchas veces? ¿Cuántas veces escuchas muchas predicaciones sobre Levítico? ¿Por qué no? ¿Qué decimos? Que es complicado, que es pesado. Puede ser complicado, A aunque veces es bien fácil. O sea, Levítico es fácil de predicar. ¿Por qué es fácil de predicar? A ver, ¿por qué es bien fácil de predicar Levítico? Porque en la carta a los hebreos está la interpretación. Exactamente, porque vas a Hebreos y Hebreos te interpreta Levítico. Básicamente. Ahora, lo difícil para predicar Levítico es cómo los principios de las ofrendas, de los holocaustos, del sacerdocio, que no necesariamente ya están vigentes en el nuevo pacto, siguen siendo principios detrás para la vida de la iglesia, para la vida de los pastores. Los principios no se han quedado atrás. Los principios siguen siendo principios de santidad, sobre todo. Entonces, tú vas al tema de Levítico, ¿qué es? Es santidad. Santidad en las ofrendas, santidad en el sacrificio, santidad en el sacerdocio. O sea, Levítico, el tema principal es santidad, santidad, santidad y santidad. Ya no hacemos sacrificios, ya no tenemos ese rol de hacer sacrificios nosotros formalmente. Hebreos nos ayuda, nos da la clave principal para interpretar el libro de Levítico, o las claves principales, pero luego nos toca esos principios, cómo se deberían de vivir el día de hoy. En Cristo, esos principios de santidad, en la adoración, en las ofrendas, en el sacerdocio, en la predicación, ahí están un montón de principios. Pero no lo vemos, decimos, o eso ya pasó, ya no tiene nada que ver con nosotros,
Y a veces no lo decimos, pero realmente lo pensamos. ¿Sí? Y creemos que no tiene nada que ver hacia nuestra vida. Y tenemos que encontrar esas maneras. Si no, finalmente esa palabra de Dios, que es palabra de Dios, la dejamos ahí olvidada. ¿Sí? Y no afecta. ¿Cómo traemos el evangelio en los salmos, en la ley, en los profetas, para la vida de la iglesia? El evangelio, la buena noticia, ¿sí? De la salvación, de la redención, de la transformación, del impacto, de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo traemos a la vida de la iglesia? ¿Para qué? Para, hermanos, que nuestras iglesias no se conviertan en iglesias Sardis o Laodicea. Que sigan viviendo en el evangelio. Y no estamos hablando de números, ¿sí? No estamos hablando de números, pero sí estamos hablando de vida, ¿sí? Y comunión en el evangelio con Cristo Jesús. Muy bien, Ramón. Cayo, 10 minutos. Muy bien. Sí, pues yo creo que esto es vital, hermanos, porque, miren, Jesús sí usaba ciertas, nos enseñaba siempre con las cuestiones de las cuestiones de las plantas, ¿no? La vid y cómo la vid daba fruto, ¿no? Y yo creo que si la iglesia está viva, la iglesia se reproduce, ¿no? Si la iglesia empieza, como ahorita se llamó, a estancar, como lo veíamos, lo identificamos rápidamente en Sardis y en la Odisea, pues entonces batalla pues no se puede reproducir, ¿verdad? No crece. Un organismo vivo, pues crece, se reproduce, y un organismo que no está vivo o que ya se murió, pues se acabó el crecimiento, ¿ah? Y si nos está pasando estancamiento, a lo mejor tiene que ver con esto. No estamos aplicando el evangelio, no estamos viviendo en el evangelio de tal manera que esa vida empiece a crecer y a reproducirse, ¿verdad? Yo creo que eso es parte clave, ¿verdad? Bien, pues no sé, hasta ahorita teníamos planeado hasta hoy reunirnos y ya el próximo mes es la reunión de presbiterio, pero si gustan, ahí vamos yo creo que a platicar ya presencialmente con qué continuamos a partir de esto, pero si gustan podemos vernos el próximo mes, el último lunes, para darle la última chance a Jorge de compartir el próximo mes. Si están de acuerdo, nos veríamos el último lunes de marzo también, para lo que quedó pendiente. Y ya hablemos también, pues recuerden que el próximo mes es la reunión de presbiterio, ahí nos vamos a ver para escucharlos y ver qué les parecieron estas sesiones y con qué avanzaríamos adelante, ¿va? En ello, ¿va? Comentando también de lo del moralismo, nada más así rapidito, como decía Jorge, en el Nuevo Testamento podemos predicar y no predicar a Cristo, y nos pasa hay veces en las cartas del apóstol Pablo, porque nosotros las predicamos por partes, y cuando fueron leídas originalmente fueron leídas completas de corrido. Y si ustedes ven, el apóstol Pablo en la primera parte siempre expresa el evangelio y de dónde venimos y por qué estamos aquí, y luego expresa las implicaciones del evangelio, las consecuencias del evangelio en la vida de una persona, ¿va? Pero hay veces nosotros nada más explicamos las consecuencias del evangelio, pero separadas del evangelio, y caemos en una cosa como si fuera de autoayuda y de moralismo, de autojustificación, ¿verdad? Y eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ya no hay más sesión de preguntas y respuestas, y vamos a orar para terminar. Nos vemos en la reunión de presbiterio, hermanos, el próximo mes. No sé si llegó Josué por ahí. No ha llegado, ¿verdad? Entonces nos vemos en la reunión de presbiterio. Sí, aquí estoy, Ramón. Ahí está. Bueno, no sé si quieres dar alguna palabra, Josué, algún mensaje o recordatorio antes de irnos. No, pues nada más, el día 24 y 25 nos vemos, Dios mediante, en Ciudad Victoria para tener nuestra reunión y sacar conclusiones de estas conferencias que confiamos en que Dios las va a usar para enfocarnos todos en lo que es nuestra tarea principal, ¿no? Que es proclamar a Cristo y ganar las más almas que podamos para Él. Muy bien, y pues damos gracias a los hermanos del Ministerio de Evangelización por visitarnos, acompañarnos el día de hoy, y pues que el Señor les siga bendiciendo, y pues a ver si se ponen de acuerdo con el signo de Israel para ver cuándo nos empiezan a contactar por allá, ¿va?